El destello llegó antes del sonido. Un estallido brusco, como una cámara en un cine a oscuras, y entonces el mundo se hizo añicos. No sentí la bala al instante, solo el impacto. Un puñetazo en el pecho que me dejó sin aliento y detuvo el tiempo. Me tambaleé en las escaleras de cemento del salón cívico donde acababa de hablar sobre la esperanza, la unidad y la importancia de escucharnos los unos a los otros. La ironía me golpeó incluso al caer. Un discurso sobre la paz terminó con violencia. Alguien gritó mi nombre, Marcus, y la multitud se desató en el caos. Podía oír carreras, gritos, el eco de pasos sobre el mármol. Me fallaron las rodillas y el mundo se tambaleó. El cielo era de un pálido gris invernal, lleno de densas nubes que parecían tan cerca que parecían tocarse. Pensé en Lie, mi esposa, y en nuestros hijos, Aarón y Maya. Quise gritar, pero mi boca se llenó de calor y cobre. Entonces todo quedó en silencio. El ruido se desvaneció como una cortina que se descorría, y un silencio profundo y suave me invadió. Ya no me dolía el cuerpo. El frío aire de enero que momentos antes me había azotado la piel había desaparecido. Miré hacia abajo y me vi allí tendido, con los ojos entreabiertos, la camisa manchada de rojo, y un paramédico ya presionando mi pecho. La gente lloraba, rezaba, filmaba. Instintivamente, me llevé la mano al corazón, pero no estaba firme. Mis dedos brillaban tenuemente, reluciendo como niebla a la luz del sol. Flotaba sobre la escena, ingrávido, tranquilo. El miedo que debería haberme aplastado había desaparecido. Un suave tirón me impulsó hacia arriba a través del techo, más allá del sonido de las sirenas, ahora distantes. La ciudad se extendía bajo mis pies como una maqueta, calles, coches, vidas que seguían avanzando a toda velocidad. Entonces me di cuenta de que estaba muerto. Pero la muerte no era oscuridad. Era luz. Más adelante, el horizonte se onduló y un resplandor comenzó a surgir. No cegador, sino vivo, latiendo como un latido. La luz me atrajo, susurrando sin palabras, llamándome por mi nombre. Cada sílaba de Marcus me hacía sentir como en casa. Me sentí vista, plenamente conocida, despojada de toda simulación. Cuando la luz se abrió, él salió. Jesús. Nadie tuvo que decírmelo. Su presencia lo llenaba todo. El aire, el color, la calidez. Su túnica se movía como fuego vivo. Sin embargo, no quemaba. Sus ojos eran de un marrón profundo, infinitos y bondadosos. Y cuando sonrió, cada herida dentro de mí se abrió y comenzó a sanar. Hijo mío, dijo, y su voz sonó como un trueno envuelto en música. Has llevado el peso de una nación en tu corazón. Ahora te mostraré lo que el orgullo y el poder pueden lograr cuando reemplazan al amor. Intenté hablar, pero en lugar de eso, se me cayeron las lágrimas. Pensé en la ira en nuestras calles, en los gritos en la televisión, en los insultos que se lanzaban las personas. Me tocó el hombro. Lo que ven en su país no es solo política. Es una batalla por el alma. Los líderes ascienden, pero el orgullo los ciega. El ascenso de Trump reveló la enfermedad que ya existía. Corazones que adoran la fuerza, no la verdad. División disfrazada de patriotismo. Sus palabras me traspasaron más profundamente que la bala. Quise apartar la mirada, pero sus ojos me detuvieron. Señor, susurré. Hay esperanza. Su sonrisa se suavizó, como siempre. Pero el camino empieza en el arrepentimiento, no en la rabia. Ven, Marcus. Hay más que debo mostrarte. Tras él, la luz se desplegó en un paisaje que apenas podía describir. Colores vibrantes, aire vibrante con música. Mi miedo se disipó. Tomé su mano, y cuando nuestras palmas se encontraron, cada latido de mi pasado, el disparo, el dolor, la pérdida, se desvanecieron como polvo. En ese momento,
Lo comprendí. La muerte no era el final. Era la revelación. Jesús se volvió hacia la luz de nuevo, y el mundo a nuestro alrededor comenzó a vibrar con un ritmo suave. Miró hacia atrás y dijo, diles lo que verás. Diles a dónde lleva la división y dónde comienza el amor. Entonces, juntos, avanzamos hacia la claridad. Si sentiste esa misma pesadez en tu corazón, confusión, miedo o desesperanza, no te alejes. Esta historia apenas comienza. Suscríbete, deja un comentario y recorre este camino conmigo, capítulo a capítulo. En el momento en que mi mano tocó la suya, el suelo bajo nuestros pies se desvaneció. La luz me envolvió como una marea que retrocede para revelar una nueva orilla. Aún podía ver la ciudad a lo lejos. Calles estrechas, luces de ambulancia destellantes. Una multitud paralizada alrededor del lugar donde yacía mi cuerpo. Las sirenas pulsaron débilmente, luego se fundieron con el zumbido de algo más grande, un sonido que era a la vez música y latido. Jesús y yo nos elevamos juntos a través de capas de aire plateado. Cada respiración se sentía más ligera que la anterior hasta que ya no necesité respirar en absoluto. Pasamos entre nubes que brillaban desde dentro. Noté que cada destello de luz traía un recuerdo, rostros, risas, oraciones susurradas con desesperación. No eran cosas al azar. Eran vidas, cada una preciosa. Lo miré y le pregunté, Señor, ¿por qué siento tanta paz cuando todo ahí abajo es un caos? Se volvió hacia mí con ojos dulces pero solemnes. Porque aquí ves mi paz, no la tuya. Allá abajo, los hombres confunden la comodidad con la paz. Pero la verdadera paz solo nace cuando muere el orgullo. Nos detuvimos. Bajo nosotros, la nación se extendía como un mapa de luz viva. Los ríos serpenteaban como venas. Las ciudades titilaban. Las carreteras brillaban rojas por el movimiento. Pero sobre algunas regiones, se agitaban nubes oscuras, ira, miedo, amargura. Podía sentirlas, no solo verlas. Zumbaban de tensión como cables a punto de romperse. Jesús levantó la mano y las nubes se abrieron. Vi hogares llenos de resentimiento silencioso. Familias que ya no se hablaban. Iglesias divididas por consignas, susurró. El orgullo construye muros entre las personas más rápido de lo que las balas los derriban. Esa es la ruina que celebra el enemigo. Sentí una opresión en el pecho. ¿Es este un castigo, Señor? ¿Hemos ido demasiado lejos? Negó con la cabeza lentamente. No es un castigo. Es una consecuencia. La semilla que siembra siempre crece, ya sea por amor o por destrucción. Estados Unidos ha sembrado la semilla del orgullo, regada por el miedo, y la ha llamado patriotismo. Quise argumentar para defender los ideales que aún apreciaba. Pero todas mis excusas se derrumbaron ante la verdad que brillaba en su rostro. Se acercó y sentí una calidez que me inundaba, dolor y sanación a la vez. Marcus, dijo, tu corazón estaba cansado mucho antes de la bala. Cargaste con el dolor de un pueblo dividido hasta que se convirtió en el tuyo. Me preguntaste si aún veía a los fieles entre el ruido. Sí, todos. El aire volvió a brillar, y de repente nos encontramos en un lugar más allá del tiempo. Parecía un prado, pero la hierba era ligera, no briznas. Se movía con un ritmo como el de la respiración. Un río corría cerca, pero su agua era dorada y cristalina. Cada sonido a nuestro alrededor, el viento, el susurro, hablaba de paz. Caí de rodillas. ¿Esto? Esto es el cielo, ¿verdad? Sonrió. Es un atisbo. Todavía no puedes quedarte, pero te lo muestro para que sepas que la esperanza es real. Incluso los cansados pueden beber de este río si se humillan y perdonan. La palabra perdonar me conmovió. Rostros pasaron ante mis ojos. Personas con las que había discutido por política.
Vecinos a los que había juzgado. Amigos a los que había bloqueado en redes sociales. Bajé la cabeza avergonzado. Señor, estaba enojado porque creía tener razón. Él me levantó la barbilla con suavidad. La rectitud sin amor se convierte en orgullo. El orgullo ciega incluso a los sabios. Esa ceguera se propaga más rápido que la enfermedad. Señaló hacia el horizonte lejano donde las sombras se movían como tormentas. Pronto verás lo que hace el orgullo cuando se convierte en ley. Cuando la gente elige líderes que se hagan eco de su ira en lugar de sanarla. No debes odiarlos. Debes rezar. Al reanudar la marcha, sentí el primer temblor de algo inmenso que nos aguardaba. Una visión no del cielo, sino de la tierra a punto de desmoronarse. La calma que me rodeaba se tornó senil. Sabía que me estaba preparando para algo doloroso. Antes de que cambiara la luz, volvió a hablar. Recuerda esto, Marcus. El cielo no se gana con argumentos, sino con la entrega de corazón, y tú fuiste elegido para contárselo. El viento de aquel lugar empezó a levantarse, trayendo el tenue eco de las sirenas allá abajo, como un recuerdo que intentaba llamarme de vuelta. Pero no estaba listo. Todavía no. Jesús miró hacia la tormenta que se avecinaba y yo lo seguí. La luz a nuestro alrededor se atenuó, transformándose en el gris apagado de una nube de tormenta. Se levantó un viento frío, trayendo susurros que parecían debates y gritos que chocaban en la distancia. Jesús caminaba a mi lado, su túnica brillaba tenuemente contra la creciente penumbra. Lo seguí, aunque mi instinto me impulsaba a apartar la mirada. Ante nosotros apareció un enorme edificio con columnas, suelos de mármol y banderas ondeando en lo alto. Supe al instante dónde estábamos. Era la capital, pero no como existe en el mundo. Allí, las paredes parecían estar llenas de sonido, y cada palabra pronunciada dejaba una marca de luz o sombra sobre el mármol. Entramos en una sala donde hombres y mujeres gritaban tras escritorios. Sus rostros estaban rojos de ira, sus ojos aguzados por el orgullo. Reconocí a muchos, pero parecían diferentes. Cada uno envuelto en una tenue capa de luz u oscuridad que latía con sus motivos. Algunos brillaban suavemente, con voces firmes, pero la mayoría titilaba con un calor inquieto. Jesús permaneció inmóvil, observando. Aquí es donde respira la enfermedad, dijo en voz baja. Estos salones se suponía que impartirían justicia, pero el orgullo los ha hecho resonar con ruido. Un hombre golpeó un escritorio con el puño. Están traicionando al pueblo, gritó. Otro disparo de vuelta. Están destruyendo Estados Unidos. Los papeles volaron como pájaros heridos. Las palabras cortaron el aire con más filo que cuchillas. Me estremecí, pero Jesús no. ¿Por qué están tan enojados?, susurré. Todos dicen amar a este país. Se giró hacia mí. El amor sin humildad se convierte en posesión. Ya no sirven. Actúan. Hablan no para sanar, sino para ganar. Mientras él hablaba, las paredes comenzaron a cambiar. Cada palabra que los legisladores se lanzaban se convertía en flechas de orgullo que dejaban marcas de quemaduras en el suelo. La cámara se llenó de humo que olía a hierro y ceniza. Me tapé la boca. Dios mío, ¡que quema! Asintió con tristeza en los ojos. La división quema todo lo que toca, incluso la verdad. A través de la neblina, vi otra figura apartada, una que escuchaba en silencio, con lágrimas en los ojos. Cuando se levantó y habló, sus palabras liberaron una brisa fresca. Por favor, dijo, por las familias que esperan sus sueldos. Por los niños que dependen de nosotros, no podemos llegar a un acuerdo. Su luz se extendió débilmente, dispersando parte del humo. Algunas cabezas se volvieron hacia ella, otras se apartaron. El rostro de Jesús se iluminó levemente. Incluso en la tormenta, conservo un remanente.
aquellos que infunden misericordia en la locura. Levantó la mano y la escena cambió de nuevo. Vi oficinas vacías y silenciosas. Computadoras a oscuras, luces apagadas. El silencio no era paz. Era pérdida. Entonces, las imágenes llegaron rápidamente. Un soldado esperando sus prestaciones. Una madre soltera llamando a una línea directa que ya no funcionaba. Un puente en un pequeño pueblo a medio terminar porque los fondos estaban congelados. Esto es lo que pasa cuando reinan corazones de piedra. Jesús dijo, el poder se convierte en Dios y el pueblo en sacrificio. Sentí que me enardecía. Señor, trabajé con estos sistemas toda mi vida. Pensé que las reglas y el papeleo mantenían el orden, pero esto es decadencia. Me puso una mano en el hombro. El orden sin compasión no es justicia. Las leyes no significan nada cuando el amor muere tras ellas. La visión se oscureció aún más. Vi estudios de noticias brillando en rojo y azul, presentadores gritando, millones de personas observando con los puños apretados. La verdad, dijo Jesús, se ha convertido en entretenimiento. Construyen altares a la opinión y la llaman libertad, pero la libertad sin amor se convierte en guerra. Bajé la cabeza, temblando. ¿Será posible salvarla? Miró hacia el horizonte, donde un relámpago iluminaba la ciudad. Una nación solo puede sanar cuando su gente elige la humildad sobre el orgullo. Pero esa decisión no comienza en estos pasillos, Marcus. Comienza en los hogares, en los corazones. Mientras hablaba, el humo se disipó por un instante, revelando siluetas tenues, hombres y mujeres comunes arrodillados en oración en sus salas, su luz elevándose como velas en una tormenta. Jesús sonrió suavemente. Estos son los legisladores invisibles del cielo. Sus oraciones frenan la destrucción más que cualquier voto. Quería quedarme en ese momento, aferrándome a la esperanza en sus palabras, pero el trueno resonó de nuevo y él señaló hacia una nueva visión que se formaba en la distancia. Un escenario, luces brillantes y una voz familiar que se alzaba como una tormenta entre la multitud. Lo que verán a continuación, dijo, es como el orgullo encuentra su fruto. Lo miré con el corazón encogido. ¿Te refieres a...? Asintió lentamente. Sí, el que se convirtió en un espejo del orgullo de la nación. Deben verlo como yo lo veo. La luz empezó a temblar y el rugido de una manifestación llenó el aire. El cántico de la multitud se elevó como una ola que sacudió los cielos. Sentí miedo, compasión y tristeza a la vez. Jesús me tomó la mano de nuevo. No temas. Incluso esto está bajo mi cuidado. Pero entiende, Marcus, la ruina no empieza con balas ni billetes. Empieza cuando la verdad se convierte en arma y el amor se olvida. El aire se abrió con luz, y antes de que pudiera hacer otra pregunta, la cámara se disolvió. Nos dirigíamos de nuevo hacia el escenario, hacia la multitud, hacia el hombre cuya sombra se extendía por el corazón de Estados Unidos. Nos encontrábamos al borde de un campo que era en parte feria y en parte horno. Torres de luz apuntaban hacia un escenario provisional. La música resonaba en las costillas de la multitud. Miles de personas se apretaban hombro, con los rostros alzados, las banderas ondeando con un viento que parecía soplar desde los mismos oradores. El cielo se sentía bajo, como si los cánticos atrajeran a las nubes para escuchar. Jesús estaba a mi lado. Su presencia tranquilizó el suelo bajo mis pies. Al principio no dijo nada. Me dejó sentirlo. La expectación, el hambre, la necesidad de una sola voz para que el miedo cobrara sentido. Un hombre se acercó al micrófono y la multitud se abalanzó sobre mí. Reconocí la silueta antes de que apareciera el rostro. La barbilla adelantada, la mano que cortaba el aire, la cadencia que subía y bajaba como un martillo. Era Donald Trump. El rugido nos invadió. Los carteles se levantaron. Los teléfonos brillaron.
Habló de victoria, de fuerza y de no rendirse jamás. Se burló y la risa se extendió como chispas sobre la hierba seca. Observé los rostros tanto como los escuché. Algunos estaban duros, otros cansados. Muchos simplemente estaban asustados y lo ocultaban. Una mujer cerca del frente apretaba su cartel con tanta fuerza que se le blanquearon los nudillos. Cuando vitoreó, sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. Me volví hacia Jesús. Mis palabras salieron débiles. Esto es lo que nos destroza. Así es como los vecinos se convierten en enemigos. Miró al hombre en el escenario con una tristeza que me sobresaltó. Ni asco, ni sorpresa. ¿Tristeza? Dijo, Marcus, escucha más allá del discurso. Escucha la promesa que hay debajo. Cuando el orgullo promete protección, los corazones cambian la verdad por una sensación de seguridad. Trump no es el inventor de ese pacto. Es el espejo que lo magnifica. El sonido cambió por un instante. Las palabras se despojaron de estilo y quedaron como significado. Escuché una promesa más profunda zumbando detrás de las frases. Cargaré con tu ira por ti. Te haré sentir fuerte. Te diré que el compromiso es debilidad y la misericordia es derrota. La multitud respondió con una promesa propia. Dinos que tenemos razón. Dinos que somos los buenos. Dinos que nunca debemos doblegarnos. Un calor me oprimía la piel, aunque no brillaba el sol. Vi líneas dibujadas en el campo como vallas invisibles. Cada cántico profundizaba los surcos. Nosotros contra ellos. Estadounidenses de verdad contra traidores. Observé los rostros mientras las filas se endurecían y noté algo más. La alegría de pertenecer se transformó en miedo a ser expulsado. Cuestionar era ser desleal. Empatizar era traicionar. Jesús señaló y la escena se amplió. Imágenes de la manifestación inundaron las salas de estar. Un padre repitió las frases a su hijo. Un pequeño grupo de la iglesia discutió hasta que la oración se sintió imposible. Un viejo amigo borró a otro amigo y lo llamó valor. La misma manifestación resonó en las salas de redacción, enmarcada como deporte. La indignación se editó en segmentos y se sirvió caliente. Los ratings subieron, los corazones se enfriaron. ¿Queda algo de verdad?, pregunté. ¿O solo equipos? La verdad permanece, dijo, pero muchos ya no la quieren como verdad. La quieren como arma. Cuando la verdad se usa para ganar en lugar de sanar, destroza a quien la esgrime primero. En el escenario, Trump hizo una pausa y observó a la multitud con una demora practicada. Habló de silenciar las cosas en lugar de ceder terreno. Los vítores volvieron a resonar. Jesús me permitió ver más allá del ruido. Los aplausos traían recuerdos de despidos y fábricas cerradas. Traían recuerdos de noches en las que la nevera estaba casi vacía y los rostros en la pantalla se reían de su dolor. Una promesa de venganza parecía justicia. No lo era. Era una venganza con un nombre prestado. Tragué saliva con dificultad. Quería juzgar a todos los presentes y acabar con aquello de una vez. Jesús no lo hizo. Los miró como si fueran niños que habían aprendido la lección equivocada de un maestro severo. Dijo, oren por él y por quienes lo animan. Oren también por quienes lo odian. El mismo orgullo respira en ambos lados. El orgullo dice que soy puro y ellos son el problema. El amor dice que me arrodillaré para lavarle los pies a un enemigo. El campo se desdibujó. Por un instante vi lo que crecería si este orgullo seguía siendo regado. Puertas cerradas y oficinas donde una vez comenzó la ayuda. Cocinas frías donde las familias contaban latas. Ayuntamientos donde nadie escuchaba porque nadie se atrevía a hablar primero. Leyes aprobadas como piedras arrojadas a través de un cañón. Luego, un atisbo más sombrío.
Violencia no ordenada desde un escenario, sino nacida en corazones solitarios. Convencido de que Dios había bendecido su ira, me cubrí el rostro. ¿Cómo puede la gente retroceder desde este borde? Él respondió con una pregunta: ¿quién te enseñó que retroceder es debilidad? La humildad no es retirada. Es valentía bajo la cruz. Es la fuerza para ser pequeño cuando la multitud te exige ser grande. Es la paciencia de perder una discusión para conservar a un hermano. La música volvió a sonar. La manifestación resonó. Pero entre los compases, oí una amenaza de silencio. En ese silencio, vi a un hombre en el borde bajar su pancarta y preguntarle a la persona a su lado por sus hijos. Vi a una abuela en casa apagar el televisor y abrir una Biblia que no había tocado en años. Vi a un pastor escribir un sermón sobre el arrepentimiento en lugar de la victoria. Pequeños giros, pequeñas semillas. El verdadero poder nace de ahí, dijo Jesús. No en las multitudes, sino en los corazones. Volví a mirar el escenario. No sentí alivio. Sentí responsabilidad. Si lo que había visto era un espejo, tenía que dejar de evitar mi propio reflejo. Él leyó mi pensamiento y asintió. Empieza por tu casa. Enséñale a tu hijo a escuchar. Enséñale a tu hija a perdonar. Ora por los líderes sin adularlos. Vota con la conciencia tranquila. Luego, sirve a quien no esté de acuerdo contigo en tu voto. Así se deshace la ruina. Las luces se apagaron. El campo se disolvió en el viento. El canto se desvaneció en un eco apagado. Nos quedamos de nuevo bajo la luz en movimiento. Jesús me miró. Su mirada era firme. Recuerda lo que viste, dijo. Al enemigo le encantan las multitudes ruidosas. Al cielo le encanta el silencio. El campo y el escenario se disolvieron como la niebla al amanecer. Nos movíamos de nuevo, y la luz a nuestro alrededor se atenuó hasta que pude ver calles y casas abajo. Ni una sola posibilidad, ni cámaras, solo porches, buzones, ventanas de la cocina. Jesús aminoró el paso a mi lado y el aire se quedó quieto como si todo el vecindario contuviera la respiración. Entramos en una casa sin puertas ni paredes que nos detuvieran. Una madre estaba sentada a una mesa con avisos doblados. Tenía los ojos enrojecidos y el teléfono boca abajo para aislarse del ruido. Un niño abrió el refrigerador y se quedó de pie bajo la luz azul. Había leche, 2 huevos y un frasco sin etiqueta. Cerró la puerta con cuidado para que no vibrara. El sonido aún arrastraba vergüenza por el pasillo. Jesús observaba sin girar la cabeza. No le hacía falta. Sentía su dolor como si fuera el suyo. El orgullo en las altas esferas se había convertido en hambre en esa pequeña habitación. Intenté hablar, pero las palabras se me ahogaron en la garganta. Me tocó el brazo y la escena cambió. Ahora era un apartamento. Un veterano miraba fijamente un portal de prestaciones que no cargaba. Le temblaba la mano al refrescar la página. Había aprendido a caminar sin cojear. No había aprendido a tragarse la incertidumbre. Un calendario en la pared marcaba con un círculo el día del alquiler. Frotó el círculo con el pulgar como si pudiera suavizar la fecha hasta convertirla en amabilidad. Otra casa. Un padre trajeado extendió sobre un mostrador. Abrió uno, luego otro, y luego otro. Cuotas, retenciones, retrasos. Una hija entró con un proyecto de ciencias hecho con cartón y cinta adhesiva. Sonrió con toda su esperanza y lo dejó. Intentó imitar su luz. Su boca esbozó una sonrisa. Sus ojos, no. Recorrimos lugares que conocía por el olfato y el oído. Salas de estar con la luz de la televisión y un control remoto que cambiaba de canal, pero no podía cambiar corazones. El sótano de una iglesia donde los voluntarios contaban latas y rezaban para que un camión llegara a tiempo.
Pequeñas tiendas con puertas cerradas pegadas al cristal. Un adolescente que aprendió a guardar silencio. Porque las voces más fuertes siempre ganaban. Jesús habló. Los cierres no son solo políticas. Son presión sobre los estrechos espacios donde las familias respiran. El orgullo no es solo una palabra para plataformas. Es una mano que se cierra alrededor del cuello del vecino y finge no sentir la presión. La luz nos atrajo a mi propia casa. Lie estaba junto al fregadero, arremangada hasta los codos. Miraba por la ventana, pero no veía nada afuera. Aarón estaba sentado a la mesa, con los auriculares colgados del cuello y el teléfono en la mano, desplazándose por la pantalla como si la siguiente frase pudiera salvarlo. Maya extendió crayones sobre la mesa y dibujó un sol con largos rayos que intentaban alcanzar cada rincón. Sentí una opresión en el pecho. Extendí la mano para tocarlos y sentí el aire. Jesús no me detuvo. Solo se quedó cerca para que no me derrumbara. Lie cogió el teléfono y lo dejó. Lo hizo 2 veces. A la tercera, pulsó el botón de llamada y colgó cuando empezó a sonar el tono. Susurró una oración que aprendió de niña. Era sencilla y sincera. Señor, véanos. La habitación se calentó un poco para respirar. Luego se enfrió de nuevo bajo el peso de lo que podría venir después. Me volví hacia Jesús. ¿Cómo los ayudo si el país vuelve a elegir la ira? ¿Cómo llevo una cruz que está en la mesa de la cocina? Él respondió sin demora. Empieza poco a poco y sé fiel. Presupuesta con la verdad. Pide ayuda antes de que la vergüenza te abrume. Comparte el pan con los vecinos y haz de la despensa un hábito, no una emergencia. Reza antes de publicar. Escucha antes de responder. Cuando el dinero escasea, Titán se queja primero. Cuando el miedo se apodera de ti, levántate temprano para buscarme. Me mostró una iglesia que había abierto su gimnasio para cenas 2 veces por semana. Sin papeleo en la puerta, los nombres se aprenden en la mesa. Me mostró a un barbero que cortaba el pelo cada 2 viernes y metía sobres en los bolsillos de los abrigos sin firmar. Me mostró a un profesor que guardaba un cajón de refrigerios para los alumnos que fingían no tener hambre. Me enseñó las matemáticas de la misericordia. Una sola acción no arregla un pueblo. 10.000 acciones crean un nuevo tipo de clima. La visión regresó a Lie. Limpió la encimera en pequeños círculos. Aarón se desplazó y frunció el ceño. Maya dibujó otro sol. No soportaba la distancia entre mi mano y la de ellos. Jesús puso su palma sobre mi pecho. Una calidez se extendió como el amanecer bajo el hielo. Tu familia aprenderá de ti la paz o el pánico. Que aprendan la paz. Baja las pantallas cuando te miren a la cara. Sal del trabajo a tiempo. Reza en voz alta en la mesa incluso cuando la fe se sienta débil. Enséñale a Aarón a reconocer su miedo. Enséñale a Maya a seguir iluminando incluso en los días grises. Luego amplió la vista hasta que el barrio se conectó con la ciudad y la ciudad con el campo. Líneas de preocupación corrían como ríos. Algunas eran suaves y alimentaban la tierra. Algunos estaban henchidos de rabia e inundaban campos que necesitaban descanso. Dijo, Marco, si una nación profana la verdad en el podio, restáurala en el fregadero. Si los líderes rechazan la humildad en el escenario, practícala en tu calle. Esto no es tarea fácil. Este es el horno donde se enfría la ruina. Le pregunté sobre la iglesia que había evitado. Le pregunté sobre los líderes a los que quería maldecir. Respondió con pura misericordia. Regresa a la casa de oración sin exigir que otros pasen primero. Ora por cada líder que te desagrada, llamándolo por su nombre, y pídeme que bendiga su verdad y que destruya lo falso. Rechaza la adicción a la indignación. Busca la disciplina de la intercesión. Recorrimos de nuevo la primera casa que habíamos visitado.
La madre seguía sentada a la mesa. El niño volvió a abrir el refrigerador. Esta vez llamaron a la puerta. Una vecina estaba allí con una bolsa de la compra y una sonrisa tímida. La madre lloraba de una forma que inundaba la habitación. Jesús me miró. ¿Lo ves? No es complicado. Es costoso. La humildad siempre lo es. La luz nos envolvió, un suave timbre que zumbaba como un coro silencioso. Jesús empezó a girar como si me guiara hacia el siguiente lugar que debía ver. Sabía que habría cámaras más oscuras más adelante. Aún no me había mostrado el horno donde el orgullo termina su obra. No estaba listo, pero estaba dispuesto. Si llevas algo de este peso en tu propia mesa, quédate conmigo. Este viaje es tanto para ti como para mí. Suscríbete y deja un comentario con tu historia o tu oración. Juntos, aprenderemos cómo el amor responde a la división y cómo la fe sostiene a una familia cuando el mundo se tambalea. La luz se atenuó hasta volverse ceniza. El calor que nos había acompañado se convirtió en un escalofrío que me recorrió la piel. Jesús no dijo nada durante un largo rato. Su silencio no era ausencia. Era advertencia. Frente a nosotros se extendía un valle que latía con vetas rojas como fuego atrapado bajo un cristal. Olía a metal y humo, y debajo, algo antiguo o miedo se hacía visible. Descendimos sin caminar. El aire me oprimía el pecho hasta que cada respiración me dolía. Unas siluetas se movían abajo. No cuerpos, sino impresiones. Almas atrapadas en sus propios ecos. Escuché oraciones al revés. Cada yo primero que alguna vez se había pronunciado ahora se elevaba como una ballena. La luz de Jesús se hacía más brillante a medida que nos adentrábamos. No para presumir de su gloria, sino para evitar que me disolviera en esa oscuridad. Dijo en voz baja, aquí es donde el orgullo termina su obra. Lo viste en discursos y políticas. Ahora véelo en corazones. Miré y vi cámaras construidas con espejos. En una, un hombre gritaba a los reflejos. Cada superficie mostraba su rostro, más viejo, más enojado, más solo. Cada vez que exigía tener razón, los espejos se agrietaban y los fragmentos caían hacia adentro, cortándolo con su propia imagen. Me di la vuelta, pero Jesús me hizo volver a mirar. Las heridas del hombre brillaban tenuemente, como si el arrepentimiento aún pudiera sanarlas. El orgullo hiere más profundamente cuando se niega a sangrar, dijo. La siguiente cámara albergaba a los líderes. Sus trajes estaban chamuscados, sus bocas aún recitaban frases ensayadas. A su alrededor, las sombras de sus seguidores clamaban, implorando esperanza. Pero los líderes solo oyeron aplausos que no existían. Reconocí un rostro de los mítines, cuyos labios aún formaban la palabra, ganar. Otro murmuró, mío. La voz de Jesús transmitía una tristeza más profunda que el juicio. Amaban el sonido de sus propios nombres más que la verdad que podía salvarlos. El calor subió y me temblaron las rodillas. Susurré, Señor, ¿por qué me muestras esto? Porque debes enseñarles que el poder sin piedad construye su propio infierno. Me guió hasta que las llamas se atenuaron en un brillo apagado. Allí estaban personas que nunca habían estado en un escenario. Padres, trabajadores, almas comunes. Sus cadenas no las forjó la avaricia, sino la creencia de que nadie podría perdonarlos. La otra máscara del orgullo, dijo. La desesperación que insiste en que he ido demasiado lejos. Se apartaron de la gracia porque la vergüenza les decía que la humildad era debilidad. Me arrodillé junto a una mujer que sostenía su rostro entre las manos. Quise levantarla, pero mis manos la atravesaron como humo. Jesús, en cambio, extendió la mano y la luz se extendió de sus dedos hacia su cuerpo. Las cadenas se disolvieron. El grito se convirtió en sollozo y luego en silencio. Levantó el rostro y la paz reemplazó la llama.
Incluso aquí la misericordia encuentra una puerta. Entonces se volvió hacia mí. Marcus, el orgullo no solo está en presidentes y predicadores. Está en cada momento en que te defiendes en lugar de confesar. Está en cada vez que eliges el silencio en lugar de la reconciliación. Las palabras penetraron más profundamente que el calor. Vi recuerdos, discusiones que me negué a terminar. Me tragué las disculpas porque quería ser la herida, no la sanadora. Me miró como si las leyera en mi pecho. La cruz no es una condecoración, Marcus. Es la muerte del orgullo. No puedes cargarla y seguir cargando con tu propia gloria. Un temblor recorrió el valle. Desde algún lugar abajo, se alzó un aullido, no de dolor, sino de furia. El sonido del orgullo negó su corona. El fuego estalló como una tormenta, y Jesús levantó la mano. La llama se desvaneció. Su luz no la combatió. Simplemente la dominó al ser más pura. El infierno se atenuó hasta convertirse en brasas, y comprendí que incluso el fuego del infierno le obedecía. Dijo, esto es lo que le espera a cualquier nación que construya su identidad sobre la ira y se niegue al arrepentimiento. La división se convierte en devoción. Los líderes se convierten en ídolos. Y la gente olvida que la misericordia es el lenguaje del cielo. La ruina de Estados Unidos no vendrá de enemigos más allá de sus fronteras, sino de corazones que no se doblegarán. Se me cerró la garganta. Aún se puede detener. Volvió la mirada hacia arriba, donde tenues estrellas temblaban más allá del humo. Siempre, dijo, si suficientes corazones se arrodillan antes de derrumbarse. El remedio no está en las elecciones ni en los lemas, sino en el arrepentimiento que nace en los hogares y las iglesias. El fuego empezó a apagarse. El valle se atenuó en la distancia. El frío dio paso de nuevo a la respiración. Sentí que el suelo bajo mis pies se solidificaba. La hierba suave sustituía a la ceniza. La luz se intensificó, suave esta vez. El manto de Jesús brillaba como el amanecer en aguas tranquilas. Puso su mano sobre mi corazón una vez más. El horno no es para asustarte. Es para recordarte que el amor cuesta rendición. Llévate este recuerdo contigo. Diles lo que viste. Diles que el infierno se construye con buenas intenciones no confesadas. Diles que te espero, no con castigo, sino con los brazos abiertos. Su voz se apagó hasta que solo el viento habló por él. Cerré los ojos. El olor a humo se desvaneció. En su lugar llegó una lluvia suave, indulgente e interminable. La lluvia se convirtió en luz. Cuando volví a abrir los ojos, estábamos en una colina con vistas a una gran ciudad. Al principio, pensé que era Washington D.C., pero era más brillante, demasiado limpia, demasiado nítida, como si las capas real y espiritual de la nación se superpusieran en un solo lugar. El aire vibraba de tensión. Jesús miró hacia el horizonte. Las cúpulas y las torres titilaban como la luz de una vela a punto de apagarse. Oí una música tenue, pero no era adoración. Era el zumbido del poder, el ritmo del orgullo marchando al unísono. Observa con atención, Marcus, dijo. Has visto el horno del corazón. Ahora observa el fuego que el orgullo puede desatar sobre una nación. La ciudad empezó a cambiar. La blancura marmórea de sus monumentos se volvió gris. Las grietas trepaban por las columnas. El cielo se espesó hasta que el trueno resonó entre los edificios como un tambor de advertencia. Oí el eco de las discusiones por las calles. Presentadores de noticias, manifestantes, políticos, todos gritándose unos a otros, sin hablar, solo compitiendo por el ruido. Cada voz decía, somos la verdadera América. Cada uno culpó al otro por la ruina que ya había comenzado. Entonces vi el edificio de la capital. Un viento azotaba sus escalones, esparciendo papeles como promesas perdidas.
La bandera que lo cubría se retorcía en la tormenta. Dentro, las cámaras se llenaron de luz, breves y violentos destellos revelaron rostros contorsionados por la ira. Hombres y mujeres golpeaban los escritorios. Jesús susurró: estos no son solo legisladores. Son espejos del corazón del pueblo. Cuando el alma se divide, la nación se divide con ella. De repente, la luz se volvió cegadora. El techo se partió. Un rugido como el de 1000 motores sacudió el suelo. Vi lo que parecía polvo, pero era ceniza cayendo sobre la ciudad. Las sirenas gritaron y la oscuridad se extendió. No la oscuridad de la noche, sino la de la confusión, la de la verdad reemplazada por el orgullo. Me volví hacia Jesús, temblando. Señor, ¿es esto una guerra? Negó con la cabeza. Es peor. Es la muerte de la confianza. Cuando la verdad se intercambia por el control, cuando la fe se doblega ante el miedo, las naciones se devoran a sí mismas. Estados Unidos fue llamado a iluminar la esperanza, pero su lámpara se está apagando. Mientras hablaba, vi familias escondidas tras puertas cerradas, supermercados vacíos, gente discutiendo en los bancos de las iglesias sobre noticias en lugar de las sagradas escrituras. Las pantallas brillaban más que los altares. Una nueva forma de idolatría se extendía, la política disfrazada de religión. Entonces llegó la visión que me dejó sin aliento. La Casa Blanca estaba vacía, con las ventanas negras. Una figura solitaria caminaba por los pasillos, cabizbajo. Su traje le resultaba familiar, perfectamente planchado, con paso seguro. Era Trump de nuevo, pero mayor, más corpulento, con la mirada llena de orgullo y confusión. Tras él, las sombras lo seguían, susurrando promesas de poder y venganza. Lo vi alcanzar un trono dorado que se alzaba del suelo, grabado con águilas y banderas. La voz de Jesús resonó en el silencio. Él cree que puede restaurar lo que solo yo puedo sanar. Su poder dividirá tan profundamente como inspira. Se proclamará Salvador, pero no puede salvar ni siquiera su propia alma sin rendirse. El trono se quebró cuando Trump lo tocó. Llamas brotaron de su base, consumiendo las pancartas que lo rodeaban. Sin embargo, la gente afuera seguía vitoreando, cegada por la luz de su propia desesperación. Entonces, con la misma rapidez, la imagen se transformó en un vasto plano. Al otro lado, vi ciudades que se apagaban una a una como velas al viento. Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Dallas, cada una perdiendo su brillo. ¿Por qué se apagan?, pregunté. Jesús levantó la mano y la imagen se detuvo. ¿Por qué me olvidaron? Confiaron en hombres que prometían seguridad y líderes que prometían victoria, pero ningún reino construido sobre el orgullo perdura. Solo el arrepentimiento restaura. Me miró directamente a los ojos. Marcus, diles lo que ves. La caída no viene de afuera. Crece desde adentro. Corazones sin perdón, heridas sin sanar, orgullo sin arrepentimiento. Diles que si Estados Unidos no se inclina pronto, se arrodillará más tarde en la ruina. El viento amainó. La ceniza se volvió blanca como la nieve, pura, cayendo suavemente sobre la ciudad destrozada. Sin embargo, hay esperanza, dijo. Cuando un solo corazón se vuelve hacia mí, la misericordia comienza a reconstruir lo que el orgullo ha roto. Habrá tormentas por delante, pero no todas destruyen. Algunas purifican. Caí de rodillas sollozando. Señor, ¿cómo puedo soportar este mensaje? Se reirán. Se burlarán. Algunos dirán que hablo de política, no de la verdad. Él se inclinó, me levantó la barbilla, y sus ojos brillaron como el amanecer que atraviesa la niebla. Habla con amor, no con miedo. Habla de mí, no de los hombres. Cuando vean humildad en ti, sabrán la diferencia. No te llamo para advertirte de la fatalidad, sino para pedirte que regreses. La ciudad, abajo,
comenzó a sanar. Vi gente dejando sus pantallas, arrodillándose en sus salas, iglesias reabriendo sus puertas, no para presumir, sino para orar, vecinos ayudándose mutuamente, velas encendiéndose una a una en el horizonte. La oscuridad no pudo contenerlo. Jesús sonrió levemente. El mismo fuego que destruye puede refinar. La decisión es suya. La luz se elevó más y la visión se desvaneció hasta que solo quedó su voz. Diles que el tiempo es corto, pero la gracia es más larga. Diles que la ruina que temen aún puede convertirse en avivamiento. Y entonces todo quedó en silencio, dejando solo el latido de su corazón resonando en la quietud. La ciudad se desvaneció como el aliento en el cristal. Nos encontramos de nuevo bajo la luz viva donde los colores parecían respirar. Mi corazón aún se estremecía al ver las lámparas apagándose. Quería aferrarme a la esperanza y olvidar la advertencia. Jesús no me dejó a la deriva. Se giró hacia mí y el aire se aquietó como una capilla antes de la oración. Has pedido una respuesta más, dijo. No sobre los acontecimientos, sino sobre tu parte. Mira y escucha. Un río de luz clara fluía a nuestros pies. En su superficie se alzaban escenas como pequeñas islas. En cada una, vi personas que eligieron una forma diferente de vivir. Una enfermera se detuvo en la puerta de un hospital y rezó por la habitación antes de entrar. Un adolescente cerró su laptop en lugar de unirse a un hilo que se burlaba de un compañero de clase. Un anciano cedió su asiento en el autobús a una mujer como si fuera un altar. Los actos no fueron grandes, pero cada uno envió anillos a través del agua. Cuando los anillos se tocaron, crecieron. Luego se unieron a otros, y el agua se iluminó. Así es como comienza el avivamiento, dijo. No con ruido, sino con una obediencia que parece pequeña. La humildad tiene un peso que no se puede medir en la tierra. Otra isla se alzaba. Una iglesia con una cruz iluminada abrió al amanecer. La gente llegó con café y rostros cansados. No discutieron. Se arrodillaron. Una mujer oró por un líder que no le gustaba. Un hombre confesó que se había burlado de su vecino y pidió gracia para repararlo. Un pastor enseñó del sermón del monte y no lo calificó de ingenuo. Sentí que la luz se hacía más cálida. Pasó de la iglesia a la calle. Entonces se formó una isla diferente. Un hogar donde una familia comía juntas sin biombos. El padre pidió perdón por sus palabras duras. El hijo confesó su miedo al futuro. La hija leyó el Salmo 23. La madre puso una mano sobre su esposo y lo bendijo. La paz se hizo visible. Se asentó como un techo sobre la mesa. Miré a Jesús. ¿De verdad puede esto contrarrestar lo que vi en la manifestación? ¿Pueden las pequeñas acciones deshacer una tormenta? Él asintió. Las tormentas rugen. Las semillas perduran. Si siembras lo suficiente, la tierra cambia. Levantó la mano y el río se calmó. Ahora el agua mostraba rostros. Algunos no los conocía, otros los amaba. Lie, Aarón, Maya. Cada rostro se volvió hacia mí, luego, más allá de mí, hacia él. Sentí un poco de dolor por cada vez que les pedí que llevaran mi ansiedad. Sentí un poco de alegría por cada vez que me perdonaron sin llevar la cuenta. Él dijo, esta es tu regla de vida. 4 cosas. Primero, las escrituras antes que las pantallas. Acepta mi palabra en tu corazón cada mañana y deja que marque el tono de tu día. Segundo, el sabbat antes del éxito. Un día de descanso a la semana, incluso cuando las fechas límite te apremian. Que tus hijos vean que confías en mí para cumplir lo que has establecido. Tercero, el servicio antes de la palabra. Alimenta, visita, escucha y luego habla. Tus palabras solo tendrán peso si tus manos han llevado cargas. Cuarto,
la intercesión antes de la opinión. Ora por los líderes antes de juzgarlos. Ora por tus enemigos antes de debatir con ellos. El orden protege tu corazón. Repetí cada verso hasta que pude sentir su forma. La escritura antes que las pantallas, el sabbat antes del éxito, el servicio antes del discurso, la intercesión antes de la opinión. Los versos parecían rieles que podían evitar que me dejara llevar por el alboroto. Continuó, enséñale a tu hijo a poner a prueba cada voz con esta pregunta. ¿Me lleva a amar a Dios y a mi prójimo, o solo a amar a mi lado? Enséñale a tu hija que su valor no reside en la aprobación, sino en ser mía. Ama a Lie con pequeñas cosas cotidianas que hagan que el miedo pierda la voz. Da gracias por lo cotidiano. La gratitud es una armadura. Se acercó. Vi las marcas en sus manos. No eran brillantes. Eran silenciosas. Colocó su mano derecha sobre mi corazón. Una calidez me recorrió, firme y paciente. Sentirás la tentación de regresar como profeta de la fatalidad, dijo. No lo hagas. Eres enviado como testigo de la misericordia. Habla con claridad sobre la ruina que trae el orgullo, pero habla más sobre la esperanza que trae el arrepentimiento. Diles que no estoy lejos. Diles que no he renunciado a esta tierra. Cerré los ojos. La bala, la revuelta, el horno, el capital destrozado, todo vivía en mí al mismo tiempo. No tenía la fuerza suficiente para soportarlo. Él lo sabía. Puso su mano izquierda sobre mi cabeza. El miedo se desvaneció. En su lugar, llegó una calma que parecía un amanecer que ninguna nube podía detener. Hice una pregunta más. ¿Y si se burlan de mí? ¿Y si lo llaman político? ¿Y si fracaso? Respondió con serena claridad. Ámalos de todos modos. No discutas para ganar. Di la verdad para sanar. Si se burlan de ti, bendícelos. Si lo llaman político, señala la cruz. Si fallas, levántate y sigue sirviendo. No mido la victoria por las pantallas. La mido por la fidelidad oculta a ellos y vista por mí. Hizo un gesto y la luz cambió de nuevo. Vi un gimnasio convertido en despensa. Vi a hombres de diferentes partidos llevando cajas juntos y riendo como hermanos. Vi a un ayuntamiento iniciar una reunión con silencio en lugar de consignas. Vi a adolescentes de 3 iglesias formar un círculo de tutoría en una biblioteca. Vi a un oficial y a un manifestante orar el uno por el otro en la acera. Nada de esto fue noticia. Todo fue alegría. Bajó las manos. El río se cerró. La isla se hundió de nuevo en la corriente. Una brisa atravesó el campo de luz, y olía a lluvia después de un incendio. Habló una vez más, y sus palabras se posaron sobre mí como un manto. Brilla, Marcus. No maldigas. Reza sin cesar. Mantén tu mesa abierta. Mantén tu corazón bajo. Mantén tus ojos fijos en mí. Lo que comencé en ti aquí, lo terminaré entre ellos allá. Voy delante de ti. La luz en los bordes se atenuó. Un tirón se elevó en la distancia. Muy lejos. Oí el pitido plano de una máquina y el arrastrar de pies apresurados. Sabía lo que significaba. Era hora de volver a la carne, el aliento y los límites. Lo miré y no oculté mi reticencia. Me atrajo hacia sí y apoyó su frente contra la mía. Lo prometo, susurré. Lo prometo, respondió. Mis palabras no fallan. El campo se iluminó hasta volverse blanco y desapareció. Desperté con un sonido como si alguien rasgara tela. El aire me quemó la garganta. Las luces parpadearon sobre mí. Por un momento, creí que seguía en el campo de luz, pero el olor antiséptico me dijo lo contrario. Las máquinas pitaron. Tubos me bajaban por el brazo.
Me dolía el pecho como si alguien le hubiera puesto una antorcha. El recuerdo de la bala parecía lejano, pero el peso de mi propio cuerpo había regresado, pesado como una piedra. Las voces se difuminaban casi por completo. «Ha vuelto», dijo alguien. ¿Quién? Una mano me presionó el hombro y mis ojos lucharon por abrirse. Vi batas blancas, el rostro preocupado de una enfermera, un monitor que mostraba una línea verde de vida. La habitación se inclinó y se estabilizó. Di un respingo. «Dios mío». Creyeron que llamaba a un capellán. No sabían que recordaba dónde acababa de estar. Giré la cabeza. Lie estaba allí, desplomada en una silla, con el pelo suelto y los ojos hinchados por las lágrimas. Al verme abrir los ojos, se tapó la boca y sollozó. Se levantó y me puso la mano en el brazo. «Marcus», susurró. «¿Estás aquí?» Le temblaban los dedos. Intenté hablar, pero solo salió una voz áspera. Se acercó más. «No lo intentes, solo respira». Aarón estaba en la puerta, más alto de lo que recordaba, con los hombros encorvados. Maya se asomó por encima de su cadera con un dibujo en la mano. Era una cruz de la que salían rayos. Lo había dibujado mientras esperaba. Levanté una mano temblorosa. Corrió hacia mí y apretó el papel contra mi pecho. «Jesús te dio un abrazo así», dijo en voz baja. Se le quebró la voz. Mis lágrimas se deslizaron por mi cabello. Todo parecía lento. Los pitidos del monitor, la subida de mi propio pecho, los recuerdos del cielo como olas incontenibles. Por un rato, solo miré a mi familia y dejé que las lágrimas brotaran. No era el dolor de perder algo. Era el dolor de cargar con algo demasiado grande para expresarlo con palabras. Cuando el médico regresó, lo llamó un milagro. 4 minutos sin pulso. «No deberías estar hablando». Asentí débilmente. Aún no podía contarle sobre la manifestación, el horno y la comisión, pero Lie vio mis ojos. Me apretó la mano y dijo: «Lo que sea que hayas visto, dímelo cuando estés listo». Recé para que volvieras. En los días siguientes, permanecí en la cama del hospital, aprendiendo a respirar de nuevo, caminando a pasos cortos con el brazo de una enfermera a mi lado. El mundo parecía más pequeño, pero más vívido. Noté cómo la luz del sol se filtraba a través de las persianas. La forma en que la mano de Lie se posaba en mi frente mientras oraba. Me encontré susurrando las 4 reglas que Jesús me había dado, la escritura antes que las pantallas. El sabbat antes que el éxito. El servicio antes del discurso. La intercesión antes de la opinión hasta que moldearon mi día como rieles. La primera vez que conté la historia no fue a una multitud, sino a Aarón, que estaba junto a mi cama. Me preguntó qué había pasado. Hablé despacio. Morí. Vi a Jesús. Me mostró lo que el orgullo nos hace. Me dio un trabajo. Los ojos de Aarón se llenaron de lágrimas. No habló. Simplemente me agarró del brazo. Y por primera vez en años, apoyó la cabeza en mí sin apartarse. Esa noche, mucho después de terminar las horas de visita, oré en voz alta mientras las máquinas hacían clic y silbaban. Señor, manténme firme. Que mi primer sermón sea mi vida en casa. Me quedé dormido con los dedos de Lie entrelazados con los míos, los pitidos del monitor como un silencioso amén. Había vuelto a la realidad, pero la llamada seguía viva en mi interior. Me esperaba, no en el ruido de un escenario, sino en los pequeños gestos de un hombre cambiado. 3 meses después de salir del hospital, me encontraba tras un pequeño púlpito de madera en una iglesia comunitaria con apenas cabida para 100 personas. Las paredes aún olían a pintura de las reparaciones que los voluntarios habían hecho durante los fines de semana. La luz se filtraba por las ventanas en suaves franjas. No tenía un discurso escrito,
solo el dolor de todo lo que había visto y la llamada que no me dejaba descansar. Lie estaba sentada en primera fila con Maya en su regazo. Aaron ajustó el sistema de sonido y me indicó con la cabeza que comenzara. Todavía me dolía el pecho al respirar hondo, pero el dolor me recordaba que estaba viva por una razón. Observé a la gente reunida, algunos curiosos, otros escépticos, todos cansados a su manera. Morí, dije, y conocí a Jesús. La sala se quedó en silencio. Les hablé de la luz, la manifestación, el horno, el valle, la advertencia sobre el orgullo y la comisión de vivir con humildad. Hablé despacio, no como un predicador, sino como un hombre rescatado de sí mismo. Dije, seguimos buscando a un hombre que nos salve cuando el único Salvador ya ha llegado. Seguimos clamando por poder mientras el cielo espera el arrepentimiento. Mientras hablaba, vi lágrimas en los rostros de quienes habían conocido la pérdida. Vi asentimientos de quienes habían permanecido en silencio demasiado tiempo. Les hablé de las reglas que Jesús me dio, la escritura antes que las pantallas, el sabbat antes que el éxito, el servicio antes que la palabra, la intercesión antes que la opinión, y los invité a intentar lo mismo. No era política. Fue la supervivencia del alma. Al terminar, no hubo aplausos, solo silencio. Entonces alguien empezó a orar en voz alta. Otros le siguieron. La sala se llenó de murmullos como lluvia sobre un tejado. No fue un avivamiento. Fue un comienzo. Después, un anciano se me acercó y me dijo, no sé si te creo, pero siento paz por primera vez en años. Sonreí. Basta por ahora. Esa noche, me senté en el porche con Lie. Las estrellas eran pequeñas y sinceras. Apoyó la cabeza en mi hombro. ¿Crees que me escucharán?, preguntó. Algunos sí, dije. Solo hace falta eso. Me miré las manos, recordando las suyas, llenas de cicatrices, tiernas, inquebrantables. Me di cuenta de que pasaría el resto de mi vida contando lo que veía. No para infundir miedo, sino para llamar a los corazones a casa. Estados Unidos podría temblar, el mundo podría cambiar, pero la cruz seguía en pie. Susurré una oración en la noche. Señor, permíteme ser fiel, aunque me olviden. El viento soplaba entre los árboles. Por un momento, creí oír su voz de nuevo, débil pero inconfundible. Ámalos. Sigue brillando. Cerré los ojos y respondí, sí, Señor, hasta el último aliento. Si esta historia te conmovió, comparte tu opinión a continuación.